Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la par mía, había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde le daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. En esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y Eva. No quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro de tramas aquí en CACAN FM. Buenas tardes, compañera, compañero, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, compañeros. Estamos en una nueva etapa. Estamos en la primavera. La primavera, ¿no? ¿Ahí estamos? Ahí sí. Buenas tardes, querida oyentada, buenas tardes, querida mesa. Hola, Albi, hola, Robert. 670065 en las líneas de comunicación con FM CACAN 90.3, la mejor escuchada. Sí, hoy pensaba en esto de la primavera y recordaba estos inviernos que hemos tenido bastante cálidos. Tengo el recuerdo de cuando vine a vivir a Catamarca, que fue hace muchos años, de que creo que todos los años, hasta no hace mucho, nevaba en invierno y nos íbamos ahí al rodeo, a la cumbre, a jugar con nieve, a hacer muñecos y bajar, a hacer toda esa bajada desde el rodeo, por lo menos desde la cumbre de la ruta a la ciudad. ¿Te quiere decir que en el rodeo nevaba? Que era habitual, digamos, era todos los años y capaz que algún año nevaba más de una vez y entonces había una masividad de irnos, digamos, de toda la ciudad. Bastante cerca. Sí, digamos, porque eran, digamos, 20 kilómetros, digamos, toda la subida esa hasta que se llega a la cumbre para jugar, digamos, con la nieve. Y yo en estos 2 últimos años creo que no ha nevado, o si ha nevado ha sido muy poco. Sí, en la parte más alta. Cayó un poco de nieve. Digo esto por el calentamiento global y por lo que dice un candidato de que es un verso, que es una mentira socialista. Digo, hay realmente un cambio en la temperatura, por lo menos donde yo vivo este año, la temperatura más baja creo que fue 6 grados. Sí. O sea, no llegó al 0, además digamos, de la falta de lluvia que puede ser estacional por la niña, el niño, etcétera, pero digamos, no ha habido el frío suficiente, o el frío por lo menos que hacía unos años atrás. Me parece que hay ahí una forma fáctica de... Son formas negacionistas, ¿no? Siguen siendo. Sí, y una forma de comprobar que eso hay, que realmente hay una transformación en la temperatura, bueno, que todos estamos viviendo. Hemos tenido en agosto temperaturas de 36 grados, o sea, tampoco es tan así como que es un invento, que eso no está pasando. A fines de los 90, 97, 98, integraba una asociación, Yastay, que salíamos con biólogos, y ellos ya hablaban de una tropicalización en la zona del este, porque ya se veía tanto en la flora y hasta en la fauna por el tema de las aves que no estaban en una época en Catamarca y ya habían llegado. Si bien es cierto, sabemos que cada tanto sí hubo o altas o muy bajas temperaturas en el mundo, pero es como más estable, es decir,
cada vez los fenómenos son más seguidos, digamos, esta cosa de decir, uy, qué frío un día nada más, y después te viene la primavera, el calor, el verano, ¿viste? Sí. Más preocupante, digamos, porque estamos en un lugar donde normalmente siempre ha hecho mucho calor, entonces el aumento de 1 grado a 2 grados va a impactar muchísimo en cómo vivimos, en cómo desarrollamos nuestra vida en sociedad, sobre todo en épocas, digamos, de verano, diciembre, enero. Hay que buscar una palangana grande. En la Plaza del Niño, en la Gran Plaza del Niño por la Avenida Venezuela, allí hay un lugar a donde hay bicicletas, que quizás sea de la capital, ¿no? Del municipio. Sí, sí. Y hoy lo veía al muchachito debajo de un árbol y me acordé de que hay indumentaria con protección UV. Ajá. Yo diría que aquellos empleados, ¿no? Por una cuestión de derechos, podrían pedir ropa adecuada. Claro. Digo, sí, habría que ver si no la tienen ya, digamos, capaz que la tengan o no, digamos, no, yo no lo sé, digamos, pero estaría bueno, digamos, preguntar y ver, digamos, porque sí, si alguien por cuestiones laborales tiene que estar mucho tiempo al sol, bueno, la incidencia de los rayos ultravioletas le va a causar un daño. Pienso también en los trabajadores de la construcción, digamos que hace años que trabajan, digamos, si hace frío, si hace calor, en general siempre, digamos, sin ningún tipo de protección, digamos, con los años se ha por ahí estandarizado las medidas de protección que tiene que ver con, bueno, con las manos, con el calzado, con, digamos, anteojos, con los oídos, pero no sé si eso alcanza a la indumentaria, porque cascos, ¿no? Digamos, también como medidas de protección, pero digamos, la ropa también sería interesante que pudiese estar alcanzado por esto que estás diciendo. Sí, generalmente la tecnología más avanzada uno la puede ver con la ropa que se usa para hacer montañismo. A nivel internacional, por supuesto, son marcas carísimas acá, por el tema del cambio, pero sí hay indumentaria, camisas, qué sé yo, que es para evitar los problemas que pueden ser de cáncer para la piel, de piel. Claro. Bueno, un buen tema para que sea abordado por el nodo tecnológico que se inauguró ayer. Mira ese pie que me diste. No pensaba hablar del nodo tecnológico, pero me parece, digamos, fantástico. Por un lado, el edificio. Increíble. Enorme, impresionante el edificio. Bueno, que lo que escuchábamos ayer es como único en el NOA y uno de los pocos en el país con esa infraestructura, y que, bueno, permitiría, digamos, hacer un desarrollo de la industria del conocimiento, y en eso quizás, digamos, hacer un aporte desde catamarqueñas y catamarqueños que puedan ponerse a investigar cómo implementar algunas medidas de protección para reducir la incidencia de los ya que tenemos los 6000 y todos no voy a decir un pensamiento negativo, pero bueno, tenemos los 6000 y sería genial. Claro, sí, ¿no? Como para también en esto que decimos, bueno, cuáles son las industrias que se piensan potenciar, digamos, desde Catamarca. Bueno, esto es lo de la industria del conocimiento, que es este nodo tecnológico que se inauguró ayer, es una, lo del turismo es otra, y ahí, digamos, crear una infraestructura, digamos, de no solamente guías o servicios, digamos, que lleven a turistas, sino, bueno, crear también una infraestructura de ropa o de calzado o de otros que se puedan complementar, digamos, con eso mismo. Digamos, está bueno, vamos a proponer, a ver qué respuesta tenemos. Bueno, este Día del Estudiante, nos preguntamos el otro día, bueno, ¿por qué era lo del Día del Estudiante? ¿Lo averiguó, Robert? Sí, y es por acá dice el prócer Domingo Faustino Sarmiento, que un día como el de ayer, digamos, llegaba a Buenos Aires los restos después de haber fallecido. Entonces, en homenaje a Sarmiento es que se instituye el Día del Estudiante, que a mí, no sé, digamos,
o el Día del Estudiante debería ser lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De esta represión y esta captura, secuestro, debería tener asesinato. más que ver con los estudiantes que con alguna otra figura. Sí, digamos, Sarmiento como creador de escuelas, digamos, una figura así bastante discutida. Era uno de los primeros liberales, digamos, de aquí, de Argentina, y que autor de frases terribles, racistas, pero al mismo tiempo, desde el lado, digamos, de la educación, no se puede negar la decisión política de traer docentes, de crear escuelas. Los traía de Norteamérica. Sí, digamos, de eso, ¿no? Porque ahí hay una decisión. O sea, tranquilamente podría haber hecho otra cosa de su lugar de presidente y decidió, digamos, hacer esto en favor de la educación, en favor del analfabetismo que había en aquellos años, que no sé si era del 70% por ahí. Y estaría bueno las figuras, contemplarlas también con su contexto histórico. Sí. Más allá de, digamos, hay algunos que, bueno, uno no podría perdonarlos en ese sentido, pero bueno, hay otros que, bueno, que sí, que han hecho caminos de una ambigüedad tal que permiten tener su costado positivo. Con lo del contexto histórico. Pero al mismo tiempo hay una decisión, porque no es que no había otras voces en la época de Sarmiento queriendo proteger al gauchaje o queriendo proteger a los indios, y la idea de Sarmiento, expresada en esa civilización o barbarie, era eliminar a los gauchos y eliminar a los indios. Sí, señor. O sea, había una decisión de hacer eso, un entendimiento. Eso es completamente repudiable. Sí, y reemplazar toda esa masa humana, esos argentinas que estaban... Ya eran argentinos. Claro, sí, digamos, reemplazarlo con europeos. Claro, no. O sea, era una decisión, y no es que no había otras voces que decían, che, esto está mal, por ahí no es, y hay que proteger, digamos, había voces antes de Sarmiento, con Sarmiento y después de Sarmiento. Hay una puede ser Sarmantín. Sí, Belgrano, digamos, muchos, digamos, que han pensado, digamos, de que todos esos habitantes de esta tierra, que en ese momento era el virreinato del Río Plata, digamos, tenían que seguir existiendo, tenían que seguir incorporarse o ser incorporados, sumarse a esta patria que se creo que ahí también hay un comienzo de la estereotipación, podemos decir así, claro, existe la palabra de la sociedad, ¿no? Sí. No, este es gaucho, no, este es indio, no, este... Sí, y el indio es bruto, es sonso, es malo. Y el gaucho es ignorante, es malevo. Sí. Ahí empieza, creo que ahí habría que revisar todo eso para ver si no es nuestra historia social una construcción que venimos avalando desde ese lugar. Por supuesto que lo es. Entonces, o por lo menos yo me lo entiendo así, ¿no? Claro. Parte de eso que alguna vez hablamos de la batalla cultural, de cómo... Habría que desvalidarlos desde ahí. Habría que empezar a desvalidarlos a esa forma de pensamiento desde ese punto. Porque entonces ya quedan anuladas las consecuentes, digamos. Sí, pero es complicado, digamos, porque está muy asentado. O sea, tenemos muchísimos años de educación, de escolarización, contextos donde todo eso se fue aumentado con programas. Me acuerdo de esos programas de juegos, no me voy a olvidar nunca que mi mami, bonita, porque está el aburrimiento a veces, uno se detiene a ver estupideces, pero que te reís. Claro. Y había un programa donde se jugaba y se presentó un moreno y una persona de color piel morena, y le dice, ay, ¿vos de dónde sos? ¿Sos uruguayo? ¿De dónde venís? No, yo soy de Buenos Aires. Ah, ¿de Buenos Aires? Sí, ¿de dónde? Y bueno, y dijo el barrio, qué sé yo. Y era de un afro. Bueno, eso tienen las personas que son ignorantes, porque no puedo decir un conductor de programa, no sé, yo supongo que habrá estudiado algo, no sé, algo estudiaste. ¿Cómo puede ser que tenga esa actitud y no el terror en la televisión? Claro, sí. Bueno, es una batalla, digamos, terrible, digamos, intentar
dar vuelta a ese entendimiento. Como también, ¿no? Capaz que preguntamos de qué color es la esclavitud y todo el mundo va a decir que es negro, digamos. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, de la esclavitud, después, digamos, del descubrimiento, entre comillas, que tampoco es descubrimiento. O sea, ¿quién lo descubrió? Los europeos eran los ignorantes que no sabían que existía. Digamos, pero bueno, esto, ¿no? Hablar del descubrimiento cuando no se descubrió nada. No, se lo chocó. Por eso sí, le puso India. India le puso, porque indios viene de la equivocación de Colón. O sea, porque para él estaba en las Indias. Claro, digamos, y ahí nace la esclavitud relacionada con el racismo, ¿no? Digamos, porque antes de Colón ya existía la esclavitud. Ya existía, sí. Digamos, había siglos de esclavos, digamos, para atrás y sobre todo, digamos, en toda la zona de Europa. Ahora, a partir de ahí es donde digamos, la esclavitud se asocia al racismo y empiezan a ser, digamos, los esclavos, los africanos, que eran capturados y traídos y acá, vendidos o cambiados por mercadería, o los habitantes de aquí de América, que no eran esclavos, pero eran casi esclavos. No tenían ese nombre, pero cumplían una actividad, digamos, de servidumbre. Entonces, bueno, no sé cómo llegamos acá. Por Sarmiento, de ahí llegamos. Que era bastante morenito. También, ¿no? Y era sanjuanino. Digamos, ¿no? Que esos... Por algún mestizaje hubo. No, y por ahí hablamos de esto, de lo que es el porteño, la porteñidad o lo porteño céntrico, y aparecen, ¿no? Cada tanto algunos que no vienen de esa porteñidad y quieren ser, eso que dice, más papistas que el Papa, ¿no? Quieren ser más porteños que los porteños, o demostrar que no son provincianos, o que pueden ser tan porteños, porque los porteños se supone, digamos, una capacidad, una intelectualidad que supuestamente en las provincias no hay. Así que bueno, eso es la historia con el Día del Estudiante, el Día de la Primavera. Alguien que no fue así y que nació en la ciudad de Rojas fue don Ernesto Sábato. Ajá. Queríamos recordar esto, yo lo anuncié de alguna manera. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, 5 días después de asumir la presidencia, con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas producidas durante la dictadura militar en Argentina, dando origen al informe Nunca Más, también conocido como Informe Sábato, publicado en 1984. Sí. Bueno, ahí vamos a hacer un parate en el próximo bloque, ahí nos dedicamos a ver lo de Sábato, y también de algunas polémicas que introdujo Sábato o el alfonsinismo en ese informe del Nunca Más. No sé, vos, Alba, ¿tenías algo, digamos, una noticia, novedad? No, ¿sí? Bien. Sí tenía, y pido disculpas a una compañera, que no voy a poder hablar sobre el tema porque me olvidé los anteojos. Qué cosa, y traerlos larga vista. Sí, pero bueno, ya lo vamos a hacer el otro viernes porque es muy interesante, sobre todo porque yo soy una persona mayor de 60 años. ¿Qué tal? Bueno, entonces hacemos un parate más sobre otra noticia que pasó en estos días. Creo que el miércoles fue, o el miércoles o el jueves, el miércoles, que fue este debate entre los candidatos a vicepresidentes de la Argentina, uno por las 5 fuerzas que están compitiendo en la actualidad, o sea, de La Libertad Avanza, de Juntos por el Cambio, de Unión por la Patria, no me acuerdo cómo se llama, pero el radicalismo cordobés, y de la izquierda, ¿no? Schiaretti. Claro, digamos, fue el ex kirchnerista que está ahora, digamos, que saltó el charco. Más allá, digamos, de lo que
dijo cada uno. Me preguntaban en la utilidad, digamos, de estos debates. O sea, la ley que crea, digamos, la obligatoriedad de realizar estos debates, la idea era que cada candidato pudiera exponer las ideas o las propuestas que impulsa la fuerza política que representa, ¿no? O sea, digamos, deberíamos haber conocido, digamos, medianamente cuáles eran las propuestas en distintos ámbitos. Pero bueno, el formato que se ha elegido, digamos, para verlo es más el de un show o esos programas donde hay mucha gente hablando y todos hablan al mismo tiempo y se discuten y pelean, que algo que alguien pueda sentarse a escuchar, digamos, cuáles son realmente las propuestas de cada candidato. Más, digamos, el formato es que cada uno tiene un minuto para hablar, o sea, ¿qué es lo que se puede explicar en un minuto? Claro, es difícil. No es difícil, es imposible. Imposible, exacto. O sea, es un campeonato de tweets, un campeonato de chanzas, a ver de quién es más picante que el otro, quién dice oraciones, ¿no? Digamos, a mí me parece que hay o por lo menos, digamos, me parece que no tiene la utilidad con la que debería, digamos, tener. Me parece que hay los ganadores, y hay que poner un ganador, son el canal de televisión que transmitió eso y que vendió publicidad para hacer esa transmisión, y el resto de medios de comunicación que empiezan a hacer esta otra cosa, que es el filtrado de todo eso que se dijo, a pesar de la escasez y a pesar de digamos, de lo poco que se termina diciendo, bueno, hacer una interpretación de eso para que quede instalado no lo que se dijo, sino la interpretación de lo que se dijo. Y estoy viendo, porque son, más bien es casi un concierto acusatorio. Sí. No hubo mucho más. Alguien dice algo, el otro lo acusa, entonces, pero la ideas que digamos, para desarrollar, para, digamos, que no sea una terciada, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando uno chanza, viste, picane, no es una palabra, no, pero sí, digamos, una punceada, parece una punceada, a ver quién es más picante que el otro. Claro, no. Por eso digo, me parece que creo que debería ser, la palabra no sería debate, sino otra cosa. Un show, claro, digamos. Bueno. Y estamos haciendo eso, un show televisivo, como todos los que hay, digamos, donde juntan a varios. Pero si los planteas así, delegitimás, digamos, lo que es el concepto de debate, acostumbrás, digamos, o abordás las temáticas importantes de decisiones que se van a tomar o que se irían a tomar por nuestros representantes a una cuestión de entretenimiento. No me parece que el marco se ajuste a esa forma, porque no es que vamos a ver a los candidatos para entretenernos, tenemos que ver a los candidatos para realmente darnos cuenta de quién nos va a representar. Sí, eso es lo que vi por un lado, y por otro lado, esto que también me parece interesante de remarcar, el post, ¿no? Digamos, se da el hecho, se produce todo ese cruzamiento, intentar explicar algo en una oración, y después entran, digamos, todos los medios de comunicación, incluso el mismo canal que hizo esta transmisión, radios, diarios digitales, opinadores, todo lo que circula en redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitch, etcétera, y explicando eso que me hacía acordar, digamos, la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Uh-huh. O sea, dejamos de ver la realidad, o sea, lo que ocurrió realmente, para solo ver lo que otros dicen que ocurrió. Claro, estamos de alguna manera, después se pueden explicar las sombras.
Claro, sí, o sea, no vemos lo que ocurrió, sino una explicación intencionada, digamos, porque hay una intención en cuál es el recorte que se hace de toda esa situación o de ese hecho, y eso es lo que nos llega. O sea, digamos, no solo es que en ese mismo hecho es complicadísimo para alguien que no está, digamos, en la política, que no tiene participación y que llegó a la casa y pone a ver qué es lo que dicen los candidatos, no entiende nada, digamos, porque están todos discutiendo y peleándose, sino que después lo que le va a llegar es la interpretación que hacen los medios de lo que ocurrió. Hacen un recorte, digamos, como todo de medio de comunicación, hace un recorte. Y ese recorte y esa opinión es totalmente subjetiva. Ya no es Ya no es lo que ocurrió. Claro, como la sombra. Es lo que a mí me parece de lo que ocurrió. Entonces yo corto de todo eso, lo que a mí me interesa reflotar, porque me gusta tal candidato o tal candidata, y eso es lo que digo que ocurrió, cuando lo que ocurrió es muchísimo más que todo eso. Entonces corto cuando, no sé, mi candidato dijo algo que me parece piola, que lo conozcan, y pongo nada más que eso, y no pongo, por ejemplo, cuando alguien le contestó que eso que dijiste era mentira por esto y por o sea, me parece, digamos, bueno, no es nuevo esto, es algo con lo que se convive, pero por lo menos para que las personas nos demos cuenta de que es así. Digamos, de que no hay que tomar las cosas tan, sobre todo estos trabajos interpretativos, intencionadamente, que no son finalmente el debate. Ya no es un recorte, una interpretación de quien te da esa información recortada con alguna intencionalidad de favorecerlo a tal o cual, digamos. Exacto, sí, digamos, y hacerte... Dar luces acerca de eso, por lo menos para, digamos, a todos los consumidores, ¿no? A todos nosotros, que podríamos ser potenciales consumidores de tal o cual, no importa, pero el tema es lo que va sucediendo ahí en el medio. Sí, y en términos así como generales, hay como una eliminación de las ideas, ¿no? Claro, eso es termina yendo todo a hacer un recorte tan absurdo como tratar de que todo eso se refleje en una foto o se refleje eso en un tuit de 140 caracteres, que me parece que es terrible porque, digamos, si hay algo, digamos, que nos distingue a los seres humanos de otros seres vivientes, es la posibilidad de la palabra, ¿no? De explicar, de argumentar, y ahí, digamos, no entra, digamos, desde hace mucho que me parece que está ocurriendo eso. Creo que forma parte. Espacio ustedes me están hablando de un espacio, creo. ¿TN dijiste? No dije. No lo quise decir. No, porque escuché en las radios, yo menciono por ahí la fuente de la radio anti-Varela. Digo, es un espacio que no lo siento como la casa de todes, ¿no? Entonces, si eso fue una invitación y se acepta estar en ese lugar, se sabe con lo que se va a encontrar, ¿no? Es decir, qué pena, ¿no? Porque un cuadro tan importante dentro del Frente por la Patria, Unión por la Patria. Unidos por la Patria. Unión por la Estoy Patria. haciendo toda una mezcolanza. Decir que es un cuadro. Y también me da, ¿no? De que... Porque se convierte en un sacrificio de solo. Es decir, claro, las ideas sí. que vos no podés, al no poder tener el tiempo para la argumentación, porque de algo que nos tenemos que poner hasta orgullosos, si se quiere, o sentirnos bien, no pongamos orgullo, de pertenecer a frentes populares, es saber de que la mayoría de los dirigentes a los que nosotros respetamos son cuadros. Son cuadros en la dirigencia. Entonces, para mí es un espacio de sacrificio, ¿me entiende? Al igual con algunas personas que pertenecen a la izquierda, que yo respeto, y digo yo, ¿cómo aceptar eso, no? A ese circo. Bueno, hay una... Me pasó en el libro Las causas perdidas de encontrar un escrito en donde era como una reunión familiar, ¿no?
y alguien aparecía en la mesa con una cabeza de ajo. Y había un dentista ahí almorzando, ajá, ¿viste? Entonces la persona, que seguramente era un poeta, preguntó a todos si el ajo tenía dientes o no. Entonces se armó todo un despelote bárbaro, porque algunos decían que el ajo tenía dientes, el dentista decía que no, que los dientes eran otra cosa. Entonces, finalmente el escrito se preguntaba si había verdadero diálogo de ánimos, o si había un ánimo, pero si había verdadero ánimo de diálogo, o si lo que se estaban dialogando eran los ánimos que cada uno tenía. Claro. Me parece que es eso, y que el programa, tal como está preparado o como está dispuesto, propende no a un ánimo de diálogo, sino a un verdadero diálogo de ánimos, que es muy diferente. Yo te dialogo con mi ánimo, es muy diferente a poder tener un ánimo de diálogo y decir, bueno, vamos a ver, vos me tirás esta idea, yo la tomo, veo cómo puedo, de alguna manera, qué sé yo, están las escuelas de retórica, etcétera, etcétera, pero si te dan un minuto encima, más todavía va a propender todo a que sea casi un concierto de gallinas, digamos. No, claro. Sí, bueno, digamos, otra forma también de ver eso mismo es, digamos, verlos aislados, ¿no? A cada uno, donde no hablan en ese concierto o en ese debate, no hablan para los que están allí, sino que están hablándoles a su público o a sus probables votantes, ¿no? Digamos, como una manera de concientizar o de mantener ese grupo, digamos, relacionados con el voto de la fuerza política a la que representan. Digamos, entonces ahí se habla a esa gente aislado de los que puedan decir los que están ahí al lado ocasionalmente. Claro, o sea que el mensaje no está el contexto no de está los en que el contexto, sino está hablando a los que están viendo ese programa y que van a votar por ese mismo candidato. Y bueno, pero entonces no hay debate ahí. Exacto. Ahí eso también iba. Porque si vamos a debatir, yo voy a debatir, por ejemplo, qué sé yo, candidato A, candidato B, vamos a debatir entre nosotros. A ver qué es lo que pensás de esto, qué es lo que pensás del otro, pero eso me parece, digamos, no digo que no haya que hacerlo, al contrario, me parece que hay que hacerlo. Que hacerlo, pero hay que hacerlo mejor, ¿no? Claro, fijar la pauta, no reducir a esa escasez, digamos, de tiempo. Pero está pensado que sea así, yo creo, porque hay todo un estudio, ¿no? Para de alguna saber manera, y llegamos medio como que es adrede. Digo, si sirviera para algo no estaría permitido, decía Galeano. Claro, porque para que se tiren palos no sirve, porque no... Sí, un cruce ahí de chicanas y no mucho más que eso. Ya tenemos la experiencia del 15. Sí, ya no comemos vidrio. Igual, digamos, ahí el recuerdo de cómo pegó lo que dijo Macri, digamos también, ¿no? Una frase, ¿no? Te convertiste en un panelista de 678 que le dijo a Scioli. Y no vamos a decir que con eso ganó la elección, digamos, porque sería ridículo, pero digamos, es una frase que pegó muchísimo, aparte de todas las promesas que dijo Macri que iba a hacer o que no iba a hacer y que después terminó realizando, ¿no? Bueno, nos despedimos con algunos consejos de Patricia Bullrich, porque vieron que cuando llega el Día del Estudiante, por lo menos aquí en Catamarca y creo que en muchas partes del país, ¿no? Digamos, normalmente acá... Marciali viene después. Sí. Okay. Vienen, digamos, y se hace toda una cosa aquí en el cruce, digamos, la policía caminera para que no dejen llevar bebidas al rodeo, porque hay una tradición de que los estudiantes van al rodeo, no dejan pasar bebidas alcohólicas en la misma villa del rodeo. En general se trata de controlar a los que venden bebidas alcohólicas para que no vendan bebidas alcohólicas a adolescentes, a chicos, digamos, no por una cuestión, digamos, de ser
anti algo, sino como una forma de proteger a los chicos, digamos. Son menores de edad. Exacto, digamos, son menores de edad, digamos. Y si no lo fueran también, es una medida de protección. Sí, digamos. Bueno, por lo menos de control, pero bueno, después de los 18 años, bueno, en teoría, digamos, cada uno puede hacer lo que quiera, bueno. Digamos, pero hasta esa edad hay una idea social de controlar y evitar de que, digamos, menores, en este caso, digamos, consuman bebidas alcohólicas por el daño que pueden producir, además de las otras cuestiones que tienen que ver con lo social, de peleas y etcétera, que también pueden producir un daño, ¿no? Así que me llamó muchísimo la atención estos consejos de la candidata de Juntos por el Cambio, que no voy a decir nada de lo que se dice, de que se dedica un poco a la bebida, pero me llamó la atención de esto y no puedo dejar de pensar que es una propuesta para ver si gana algún par de votos dentro de esa adolescencia que le molesta no poder beber descontroladamente en el Día del Estudiante. Así que escuchamos a doña Bullrich y nos vamos a la primera pausa. Quiero decir algo. Hoy festejar el Día del Estudiante, tomate un vinito y pásala bien. Si yo fuera un gran cantante de esos románticos, podría llegar un día desde el Atlántico y cantarte unas canciones todas melotas que te humedezcan las bragas, entre otras cosas. Pero yo soy un cantor, esa es mi desgracia, y sufro viendo crecer las bilingocracias. Os amo tanto, que ya no recuerdo cuánto, y si vosotras no me amáis, me moriré. Anda, cantale a Francisco que está en la gloria, que tus cantitos molestan pa' la memoria. Entre tanto manoseo y tanto escollo, si tengo que aguantar tontos, aguanto criollos, aguanto criollos, aguanto criollos. Si yo fuera un gran cantante de esos de lata, podría llegar, digamos, desde Manhattan y cantarte unas canciones que nunca entiendas. Total, lo que a mí me importa es que esto se venda. Pero yo soy un cantor de los arrabales y sé muy bien lo que son multinacionales. I love you very Brasil, Malvinas, Pelé, Alfonsín, mi tiene corazón gaucho de Pinochet. Anda a cantarle a Ronaldo, convoy de goma, que aquí no nos entendemos ni en nuestro idioma. Entre tanto manoseo y tanto escollo, si tengo que aguantar tontos, aguanto criollos, aguanto criollos, aguanto criollos. Cantor que anda distraído pisa la rama, y mientras busca la gloria le hacen la cama. Yo puedo cantarle a Sonia y cantarle a Rosa, y no por eso olvidar cómo andan las cosas. Me voy a morir con estos discutimientos que tienen tanto que ver con gringos de adentro. Lo tuyo sería folk, rural, pero rock and roll. No es heavy y sin embargo me suena punk. Yo canto como la gente que me ha enseñado, y marcha en 20 de vino con 10 de asado. Que entre tanto manoseo y tanto escollo, si tengo que elegir cantos, elijo criollos, elijo criollos,
ritmos criollos. Estamos de regreso aquí en Cacán FM y bueno, lo anticipábamos ahí en el bloque anterior. En estos días el escritor Ernesto Sábato hacía la entrega del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, llamado CONADEP, que había sido creado a días de la asunción de Raúl Alfonsín como el primer presidente después de la dictadura cívico-militar eclesiástica que terminó con la asunción y que fue el primer presidente de esta etapa democrática que llevamos apenas 4 años. 40 años, 4 décadas. Y entonces, un 20 de septiembre, un día como antes de ayer, decíamos, Sábato entregaba a Alfonsín este informe, que había sido una forma de obtener, digamos, información, digamos, fehaciente de los crímenes que había cometido la dictadura entre el 76 y el 83, y que es el instrumento que sirvió para que se pudiera realizar luego el juicio a las juntas militares, es el primer juicio, y que es el que dio pie al resto, digamos, de los juicios que se vienen haciendo desde el 85 en adelante, y que tuvo ahí algunos baches en los gobiernos precisamente, digamos, del fin de Alfonsín y el de Menem, que leyes de indulto, leyes de punto final, leyes de obediencia debida, impidieron que se continuaran con estos juicios, buscando, digamos, la verdad, juzgar el comportamiento, los crímenes, donde los militares o las personas acusadas tenían obviamente la posibilidad, la potestad de defenderse, algo que no ocurrió con los desaparecidos de la dictadura, que no hubo juicio, no hubo forma ni siquiera de saber dónde están, y constituyen lo que esos 30.000 desaparecidos, número que siempre se ponen en cuestionamiento, por lo menos desde los sectores, digamos, libertarios y antidemocráticos, como si fuese un número cerrado, como si alguien hubiera hecho una cuenta y justo venía contando y eran 29.991, 92, 99, 30.000 justo, llegamos a ese número. No es un número exacto, sino es una interpelación a saber dónde están, información que todavía la puede tener muchos de los militares o personas que estuvieron trabajando con los militares durante la dictadura militar. Robert, sé que tenés un audio de Sábato. Sí. Yo también acá tengo un fragmentito, quisiera pasarlo. ¿Es posible? Sí. ¿Sí? No sé si el mismo. No sabemos. A ver, vamos a ver. Vamos, ahora nos vamos a ver. Es una entrevista con Cristina Mucci y Carlos Zulanowski. No es. Vamos con eso. A ver. Fuimos designados por el presidente un conjunto de personas conocidas en diferentes ámbitos. Un cirujano como Favaloro, un escritor como yo, obispos de católicos, obispo protestante, un rabino, un ex miembro de la Suprema Corte como el doctor Colombres, bueno, es decir, gente, el doctor Klimovsky, decano de una facultad,
Fernández Long es rector de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, gente, creo yo, importante del país, sin partipri. Pero claro, digo, es más, yo creo que son dos textos para la historia, tanto el informe sobre sí como el informe de la CONADEP, ¿no? Bueno, está bien, pero quiero decirle, fue hecho primero porque se habían cometido errores, no se puede negar eso. Tenemos 52.000 páginas de testimonios, no de opiniones, el día tal, a tal hora, tal cosa. Solamente pueden sentirse ofendidos, ¿y por qué sentirse ofendidos? Si es la verdad, los que cometieron torturas abominables, según nosotros, en las 3/4 partes sobre seres absolutamente inocentes, incluso adolescentes. Y en cuanto a los culpables de los abominables crímenes que produjo el terrorismo. Ahí escuchábamos entonces a Ernesto Sábato, que bueno, contaba un poco cómo fue esta creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, de los que integraron. Esa integración no estuvo en su momento, digamos, también fuera de algunos debates, de esos integrantes primero que formaron parte. Hay algunos que renunciaron porque no coincidían con lo que finalmente se quería hacer. No, entiendo que no era en realidad por el objetivo final, sino en la metodología o hasta dónde iba a abarcar, digamos, ese informe. Entonces, bueno, digamos, como decíamos hace un rato, ¿no? Siempre hay lo que queda por ahí de la historia, es algo, pero bueno, volver un poco ahí, digamos, siempre hay algún tipo, digamos, de controversia, de debate. Por ejemplo, las madres nunca avalaron, no quisieron integrar esta CONADEP. Escuchamos ahí un poquito el otro audio, que es el momento en que Sábato le entrega este informe a Alfonsín. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. Porque la lucha contra los subversivos, con la tendencia que tiene toda clase de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico todo era posible, desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miserias para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada. Dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables, y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de sus amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal o por secuestrados bajo tortura, en su mayoría inocentes de terrorismo, y ni siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque estos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores. Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos, privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato e inmediato, susceptible de ser arrojado al río o al mar, o reducido a cenizas. Seres que sin embargo no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana,
la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público. Seres no solo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizá por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza. Bien, ahí escuchábamos entonces a Sábato haciendo un poco un resumen de lo que es, digamos, porque todavía está y digamos, se lo puede consultar, está en las redes, basta buscar Informe Nunca Más, donde está lo que decía Sábato, ¿no? El detalle de todos estos crímenes que no son opiniones, no son cosas que les dijeron que ocurrió, sino testimonios en primera persona de hechos de tortura, hechos de secuestros, hechos de violaciones, y que, bueno, como decíamos hace un rato, sirvió para establecer y para dar inicio a ese primer juicio que quizás podamos haber visto en esta película que se estrenó el año pasado, ¿no? En 1985. 1985, ¿no? Por eso lastima tanto cuando, digamos, hay discursos negacionistas que lastiman el concepto de modo completo de memoria y verdad y justicia. Sí, y además cada vez que se encuentra un nieto recuperado es la prueba de que todo eso ha existido. Digamos que ha habido una apropiación de bebés, y si hubo una apropiación, hubo una madre de ese bebé que no está. Y digamos, ¿y quién la tiene? ¿Dónde está? Si murió, ¿dónde murió? ¿Quién la mató? Es muy doloroso, ¿dónde está el cuerpo? muy doloroso para la historia nacional, digamos, que tenemos que vivir estas cosas, digamos, tengamos que soportar, digamos, no sé si soportar o no sé cómo es la palabra. Creo que la palabra sería ser conscientes de que eso ocurrió, digamos, en nuestra nación. Claro, pero hablo de las voces que, digamos, que anulan completamente toda esta historia. Bueno, digamos que precisamente lo quieren anular para salvar a los responsables. ¿Con qué derecho uno debería, digamos, conscientemente aceptar esto, digamos, que se anule esta parte de la historia? Digamos, por algo que está en el informe Nunca Más, ahí en el prólogo, y que en su momento también, ¿no? fue objeto de polémica, y que, digamos, algo que ha sobrevivido hasta la actualidad, y bueno, ahora una de las candidatas precisamente a vicepresidenta, digamos, defiende, ¿no? En el prólogo original, digamos, de este informe, que si bien no está firmado por nadie, muchos dicen que lo escribió efectivamente Sábato. En las primeras líneas dice: durante la década del 70, la Argentina fue convulsionado por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda. A partir de esa frase, digamos, se constituyó, digamos, algo que se conoce o se empezó a conocer, digamos, como la teoría de los dos demonios, diciendo que todo este horror, todo lo que está constituido, todos estos testimonios que forman este informe Nunca Más, es producto de una guerra, de un enfrentamiento entre dos contendientes, ¿no? Que los dice acá, la extrema derecha y la extrema izquierda, como si hubiese una forma de equiparar esas dos fuerzas. Digamos, la extrema derecha sería el Estado, o sería el gobierno de facto militar que gobernaba en esa época, y en la extrema izquierda sería los guerrilleros, digamos, que serían la segunda parte contendiente contra el Estado, con la idea esta, ¿no? De que hay una guerra. Lo cierto es que fácticamente, ¿no? Tampoco esto que voy a decir es una opinión, todo lo que era el terrorismo guerrillero, si se quiere llamar de esa forma, ya había sido eliminado en el operativo Independencia.
O sea, lo poco o lo mucho que hubo, digamos, hasta antes del 76, o antes de marzo, ya había sido eliminado aquí en Tucumán a mandos de Bussi, con esos 3 decretos de aniquilamiento de un gobierno democrático, uno de Estela Martínez de Perón y 2 firmados por Luder, que son los que avalaron la eliminación, digamos, de todos los, claro, como decía, el aniquilamiento del accionar enemigo subversivo, que era el accionar, no a eliminar al enemigo, sino eliminar el accionar, que era lo que decían textualmente estos decretos. Sí. Sí, esa palabra subversión, yo escuché de tanto andar, digamos, en la militancia, la subversión. En realidad pienso igual que muchos, que es el Estado el que es el subversivo, porque vino a subvertir un orden, que era el orden democrático. Entonces, llevar esa palabra y ponerla en los guerrilleros, que como decís ya estaban diezmados, ya los habían aniquilado, fue una excusa, más vale, del empresariado, digamos así, porque es cívico-militar, ¿no es cierto?, la dictadura. Sí. Entonces, esa palabra creo que merecería, en ese contexto y en cualquiera, hacer un debate, realmente, ¿no? Para esclarecer, porque, viste, era la mala palabra, los subversivos. Lo que pasa cuando en realidad para mí eran el Estado, vinieron los militares a subvertir el orden. Como dice Sábato, empiezan esa palabra como cobra una dimensión insólita, semántica. ¿Cómo cobró esto de la teoría de los 2 demonios a decir, bueno, listo, entonces no hubo desmanes, no hubo crímenes, porque hubo una guerra. Entonces todo lo que se hizo fue en pos de ganar esa guerra, o esa presunta guerra, y entonces todos estos crímenes que están dentro de este informe Nunca Más pasan a no ser delitos de lesa humanidad, etcétera, sino parte de un enfrentamiento entre 2 contendientes. Digamos, eso es lo peligroso o lo que se viene cuestionando, y por eso se viene cuestionando esta idea, digamos, de avalar que haya habido un enfrentamiento. Un enfrentamiento, digamos, no existía por eso mismo. O sea, todo lo que eran el ERP, digamos, todas estas organizaciones armadas, ya no existían cuando asume cuando se produce el golpe de Estado y asume la Junta. Y, digamos, y todos los que son, digamos, desaparecidos, digamos, en este periodo, digamos, de la dictadura, ninguno es, digamos, guerrillero, digamos, eran activistas, sí, claro, tenían pensamiento, eran docentes, eran sindicalistas de alguna empresa, eran estudiantes, como hablábamos, ¿no?, la semana pasada con lo que ocurrió en La Plata. O sea, gente que pensaba, no era gente que andaba armada, o era gente que, no sé, distribuía un panfleto, que por ahí opinaba en un diario. También hay muchísimos, digamos, periodistas desaparecidos. Entonces, avalar, digamos, esta idea del enfrentamiento cuando no hubo enfrentamiento. Acá, digamos, se buscó una eliminación del pensamiento. Exacto. Eso es, digamos, eliminar a todo el que pudiera pensar algo distinto a lo que se quería imponer, que era, digamos, un proyecto económico, porque ese es el objetivo, digamos, de lo que fue la dictadura. Eliminar a todo lo que pudiera oponerse a ese proyecto económico liberal que fue el que instauró Martínez de Oz aquí en Argentina, y que hoy, bueno, el de la Libertad Avanza quiere, digamos, volver a poner en práctica. Así que, bueno, esto era lo que... No sé si hay algo más. Bueno, sí, hay muchísimo más para hablar del Nunca Más, pero me parece que esto es lo de la teoría de los 2 demonios. Por un lado, ¿no?, digamos, el valor de este documento, de esta investigación. Creo que cerca de 9.000 los testimonios efectivos de personas que han sido o torturadas o violadas
o que fueron chupadas y luego pudieron obtener su libertad. Estábamos en lugares. Democracia, ¿no es cierto? Claro. Con Alfonsín, ¿te acordás cuando se hace el juicio a la Junta? No se permitió que se escuchara, ¿se acuerdan? Claro. Ese es también un tema para, no para decir nada en contra, sino cómo sería, ¿no? El silencio, la palabra silencio, ¿no? La quema de libros, lo que decías, el pensamiento. Sí. Hay que recordar, no hay que tener memoria. Por algo debe ser que la presidenta Cristina Fernández le hizo un reconocimiento al doctor Alfonsín, ¿no? Más allá, ¿no es cierto?, de que sí, por eso sabemos que hay abuelas, que hay madres fundadoras, que sí, y hay familiares. Bueno, pero todos ellos hicieron mucho, aunque hayan estado en posiciones distintas, pero todas esas posiciones distintas son las que a las nuevas generaciones nos hace pensar mucho más, ¿no? Pensar de que tenemos que cuidar la democracia, tenemos que cuidarla. Sí, a lo digamos, que cueste. Y con esto que decíamos del contexto, que hablábamos en el bloque anterior, la Junta Militar se va con una ley que era la Ley de Pacificación Nacional, que era una autoamnistía, y que, bueno, Alfonsín apenas asume, procede a derogar esa ley, bueno, crea esta CONADEP, esta comisión. Tuvo 2 alzamientos, cara pintadas. No era un espacio amigable para hablar mal y para juzgar a todo este conjunto, digamos, porque no son 4 o 5 los responsables. O sea, pensemos que esto ocurrió en todo el país. Aquí en Catamarca creo que son 50 y pico los desaparecidos. O sea, fue un enorme plan, digamos, de eliminación de personas, digamos, desde el Estado. Por eso, digamos, tampoco se puede hablar, digamos, de guerra, porque no hay enfrentamiento entre 2 pandillas. Uno es el Estado no puede comportarse, no puede tener actitudes criminales, no puede hacer desaparecer una persona, es el Estado. El abogado Pablo Yonto tiene un libro, ¿viste?, que hacía también de periodista. Sí. Y bueno, yo lo leí, de vez en cuando los releo, ¿no? Porque hay apellidos de abogados que en ese momento eran democráticamente bien respetables y después siguen siendo, pero liberales y conservas, al mismo tiempo que son apellidos de personas muy conocidas, que se los ha estado nombrando hace un tiempo. Y Pablo Yonto comentaba, dice, en aquellas épocas, al no haber lo que tecnológicamente tenemos ahora, la posibilidad de que todo salga mucho más rápido, tenían que salir corriendo a una cabina de los del servicio de telefónico, claro, de la época que se usaba la monedita, ¿no? Exacto. Y ese libro es muy interesante para aquellas personas que quieran leer, es muy ameno, es muy interesante, tiene muchas páginas, pero tiene una manera de relatar y de contar esa parte de la historia muy interesante. Pablo Yonto. Sí, una cosita más que me parece por ahí que da como para varios programas, pero esta relación que me parece que hay entre lo que es democracia y economía. Alfonsín, digamos, cuando asume, el ministro era Greenspoon, de Economía, y es cuando puede hacer, digamos, todo esto, que fue en los primeros años, el 83, 84, 85. Ahí se complica muchísimo la economía, sube el ministro Surruil, y ahí ese nuevo plan económico es un plan liberal que después se va a perfeccionar, llamémoslo, con Menem, ¿no? Es muy difícil mantener la democracia o apostar a la democracia cuando hay un problema económico muy fuerte, que me parece que también lo estamos viendo ahora, ¿no? Digamos, por eso es que aparece estos libertarios que, bueno, si algo quedó de este debate, el Chivo Rossi decía contra la candidata
que era una infiltrada de la democracia, ¿no? Hasta lo comparo con Astiz, diciendo, o sea, esta idea libertaria atenta en realidad contra la democracia porque buscan la eliminación del Estado, buscan la eliminación de todos los controles, busca que si alguien quiere contaminar un río para producir algo, lo contamine, o sea, va en contra de la sociedad, privilegiando lo que es la economía o una utilidad o una ganancia. Deja de existir un Estado que controle, que podemos debatir muchísimo si los controles son buenos, si son efectivos, si son oportunos, etcétera, digamos, pero existe la posibilidad de controlar. Cuando eliminas, digamos, todo ese tipo de controles, efectivamente hay menos democracia. Y hay menos democracia si para estudiar tenés que pagar y para curarte tenés que también, digamos, pagar, porque deja de existir salud pública, deja de existir educación pública y etcétera. Me fui lejos. Casi que eliminas la nación. Claro, digamos, pasás a dejar de haber un país, un Estado, a ser una empresa, digamos, donde lo que interesa es ganar dinero, nada más, y para eso hace un desmembramiento de todo lo que es el Estado, que es el único que, digamos, en teoría, digamos, esa es la función, tiene una función de generar un bienestar en la gente, no de ganar dinero. Exacto. O sea, que todos vivan mejor, que el que está mal, hoy, mañana puede estar un poco mejor, que donde no hay agua llegue el agua, digamos, para abastecerse, que haya cloacas, que haya iluminación, etcétera, digamos. El que esté hoy todo eso muy complicado, me parece lo que avala, digamos, el ingreso de estas fuerzas antidemocráticas dentro de la democracia. El oscurantismo. Sí, más o menos por ahí, ¿no? Vamos a una pausa. Una radio para pensar el desorden. Somos 90.3 Cacán FM. Un sol de infinita paciencia, los locos cantan la canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos, se va formando la ronda. Una enfermera tetona imita una estrella de rock. Se ríen y del paredón el eco aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. André, vení por favor, acompáñame un poquito, dice uno, solo dame la mano. Muy despacito, sobre el abismo volaré. Jardines de calma feroz, un sol de infinita paciencia, lo loco canta su canción y aplaude. Se acercan de a uno, de a dos, se va formando la ronda. Una enfermera gritona imita una estrella de rock. Se ríen y del paredón el eco aplaude contento.
sol, abajo el sol, llover. Abajo el sol, abajo el sol, Magia por donde la escuches. Cacán FM, somos 90.3, una radio para pensar el desorden. Estamos de regreso, último bloque de este Tramas de hoy viernes 22 de septiembre. Bueno, en estos días también se declaró al sitio de memoria de la ESMA, ese lugar lleno, digamos, de historias de desapariciones, de torturas, violaciones, nacimientos, que era la Escuela de Mecánica de la Armada, que hoy es un sitio de memoria, que ingresó en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Parece, digamos, una noticia en estos días bastante controversiales, donde parece que todo está en discusión y que lo que pensábamos que no había que volver a discutir, me parece, digamos, muy interesante que este espacio de memoria pase a integrar esta lista del patrimonio mundial. Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO declaró al Museo de la Memoria ESMA como Patrimonio Mundial. Exacto. Sí, y digamos, me parece interesante esto de que este sitio de memoria argentino, digamos, esté junto con otros espacios, digamos, de memoria también, ¿no? Como el campo de concentración nazi de Auschwitz, en Polonia, el Memorial de la Paz de Hiroshima, donde Estados Unidos tiró la primera bomba nuclear. Digamos, hasta ahora el único que ha bombardeado con bombas nucleares es Estados Unidos. No hay otro país que haya hecho eso. Y hay otros, digamos, también espacios, como en Brasil, Sudáfrica, que tienen que ver con esto que hablamos al principio, ¿no? Los lugares donde
se capturaban esclavos o se hacía la distribución y la venta, digamos, de esclavos. El ministro de Cultura, Tristan Bauer, dijo: hoy tiene que ser un día de profunda emoción para todas y todos los argentinos, porque además de reivindicarse los principios de memoria, verdad y justicia, homenajeamos a todos nuestros compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos en ese centro clandestino de detención que logramos reconvertir en un espacio dedicado a los derechos humanos. También es un homenaje a nuestras queridas abuelas y madres de Plaza de Mayo, que tanto hicieron con coraje y lucha ejemplar. En este año en el que celebramos los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, esta declaración viene a enfatizar que fuimos capaces de dejar atrás aquel horror, defendiendo siempre nuestra democracia. Exacto. Digamos, la ESMA ya era, la ex ESMA, ya era parte de otra estructura de la UNESCO, que es el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que ya había puesto a la ESMA como parte de un mapa, digamos, de memorias situadas, donde además de este sitio de la ex ESMA hay una capilla en Chascomús que se llama la Capilla de los Negros, donde se hacía esto que hablábamos, ¿no? Digamos, como lugar de concentración de esclavos y después de venta o intercambio de estos esclavos con, digamos, todo lo que era, digamos, parte de Argentina. Desde ahí, de Buenos Aires, fue un centro de acopio, y desde acá se distribuía al Potosí, a Chile, a Tucumán, a Santiago, a Catamarca también. Otro lugar es el Plaza de Mayo, con motivo del bombardeo que se hizo a Plaza de Mayo en 1955, que también es una agresión, digamos, de las Fuerzas Armadas a la población civil. Digamos, no hay otros hechos similares a este. Hay, digamos, también como patrimonio inmaterial están las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, estas rondas que vienen desde el 77, y que todos los jueves, digamos, empezaron a girar estas madres que iban buscando a sus hijos y que llevaban habeas corpus ahí a las oficinas de la dictadura que estaban en Plaza de Mayo o alrededor, y que se empezaron a agrupar, eso, diciendo: ¿qué haces acá? Estoy buscando a mi hijo, yo también. Y ahí es donde se da este nacimiento de lo que son las Madres de Plaza de Mayo y todo lo que ocurrió, digamos, como desprendimientos, que es, por ejemplo, Abuelas o la línea fundadora, etc. Y hablando, no sé si algo más de esto, pero hablando de las madres, sí. Hubo un intento en los 90 de hacer algo en la ESMA, y se presentó como un habeas corpus, una cosa así, se siguió, porque se intentó como hacerla desaparecer, claro, hacer algo que no se correspondía, y gente que estaba dentro de los derechos humanos se enteró y dijeron no. Entonces también no es que fue tranquilita la cosa, ¿no? Sí. Es decir, por eso hay que dejar claro que cada paso que se fue dando fue arduo para todas aquellas personas que integran, ¿no es cierto?, los distintos organismos de los derechos. Sí, son todos productos de luchas y de tensiones y de insistir, también de las posibilidades que hay en distintos momentos políticos, económicos, no sé, muchos de estos, digamos, se logró, digamos, el reconocimiento que hace Néstor a las madres, lo que hace, digamos, de bajar los cuadros dentro de Casa de Gobierno como hecho simbólico es tremendo, es terrible, digamos, es decir, esto, digamos, no puede ser parte de nuestro pasado.
no pueden estar ahí como héroes o como presidentes, a pesar de que, digamos, capaz que por esa misma razón, digamos, pueden hacer mucho cuestionamiento con otros cuadros, digamos, pero la aberración que constituyó, digamos, los distintos presidentes de estas distintas juntas militares que hubo entre el 76 y el 83, no pueden ser parte del Estado o de la nación argentina. Claro, comienza, ¿no es cierto, Néstor? Y en mayo del 2015 lo declara Museo Cristina, claro, ¿no? Sí, es una... Sí. Como para que se clarifique cómo fueron esos gobiernos con respecto a otros que no fueron malos, pero sino como lo que pasó a Alfonsín con una situación económica, ¿no? Sí, me parece, digamos, que también no casualmente en los gobiernos de Néstor y de Cristina la economía funcionó muy bien. Hubo una gran distribución, tuvimos los mejores sueldos de Latinoamérica, había muchísimo, digamos, presupuesto, había trabajo, digamos, casi pleno, había en lo que es la distribución, había casi un 50 y 50 en lo que iba, digamos, a los empleados y a los sectores productivos. Me parece que no es casual de que todos estos avances en derechos humanos hayan podido ser realizados en esta época en que la economía funcionaba muy bien. Y volviendo a las madres, en esta semana también se dio media sanción a un proyecto que llevaba más de 2 años en la legislatura, que es un proyecto de Hugo Yasky, junto a otros proyectos más, que están buscando que varias universidades, o sea, estructuras que ya están funcionando, educativas, pasen a ser universidades nacionales, ¿no? En esto de, desde el Estado, impulsar, digamos, la educación, un poco relacionando, lo dijimos al principio, ¿no?, del nodo tecnológico. Cuanto más gente, más ciudadanos, ciudadanas, argentinas, argentinos, tengan la posibilidad, digamos, de realizar estudios superiores, parece que vamos a tener una mejor sociedad y cada uno va a tener muchas más posibilidades de ser o de por lo menos de elegir. Si empezamos a reducir estas posibilidades, todo termina siendo un sector muy, muy chiquito de la sociedad, que es la que tiene el poder económico para pagar estudios o para pagar salud o para pagar, digamos, algo que termina siendo para unos pocos, mientras que el resto de la sociedad lo mira de afuera, así con la ñata contra el vidrio. Ahí escuchamos un poquito un audio de Eve cuando se hacía la creación en realidad de la Universidad Popular. Después de escucharla hablamos un poquito de qué es lo que era. Me la cabeza dentro de un tacho de basura buscando comida que tiramos los demás. Me cuestiono qué caray estoy haciendo y para qué servimos las madres. Nuestros hijos nos dieron un ejemplo, nos dejaron un camino abierto y nosotros no podemos centrarnos nada más que en la búsqueda de asesinos, que ya lo hemos hecho muchos años y que lo vamos a seguir haciendo, sino que tenemos que, en lo que podamos, aunque sea en lo mínimo, llevar adelante el legado que nos dejaron nuestros hijos, que es un país menos perverso, donde todos tengamos lugar y donde la libertad sea de todos los días. El fundamento de la universidad es la formación de cuadros políticos. Hoy, en esta nueva familia que formamos, en esta universidad que vamos a abrir dentro de un rato, aglutinaremos el amor inmenso de nuestros hijos, su entrega increíble de vida y también la solidaridad y el amor que han puesto profesores y compañeros para que esto sea posible. Y gracias también a los alumnos que se inscribieron. A las 7, con lluvia o sin lluvia, inauguraremos la universidad y estaremos todos juntos ahí. Gracias. Ahí escuchábamos entonces a Eve cuando se hacía la
la inauguración de lo que fue en un principio una universidad popular. O sea, no era una universidad, era una forma de crear un espacio para apostar al conocimiento y empezar a crear, digamos, conciencia, una masa crítica respecto de lo que existía en ese momento. Esta Universidad Popular se crea el 6 de abril del 2000, o sea, hace más de 23 años, y recién, digamos, con Cristina es que se transforma en Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo como un instituto dentro de lo que es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo que se viene, digamos, peleando desde ese tiempo, en este caso, es la autonomía, digamos, porque durante el macrismo se buscó desmantelar este instituto, se buscó desfinanciarlo, de hecho se lo hizo, hubo un rector que hizo estragos dentro de esa institución, porque al ser una especie de un organismo dentro del Estado, el rector lo pone el presidente o lo pone la política que está de gobierno en ese momento, y así como puede favorecer, por ejemplo, en este momento podríamos decir que favorece, o si hubiese un gobierno de Cristina podríamos decir que lo favorece, cuando no, digamos, se busca eliminar, digamos, esa estructura o ese lugar, digamos, de conocimiento. Así que, bueno, es como que está en principio todo dado. Hubo varios intentos, digamos, este año para que este proyecto fuera tratado. No solo el de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Son 5, en realidad eran 7, de esas 7 quedaron 5, que son, bueno, que no estamos nombrando, ¿no? La de Madres de Plaza de Mayo, la Universidad del Tigre, la Universidad del Pilar, la de Río Tercero y la de Ezeiza. Digamos, todas buscan lo mismo. Todas estas, solamente la de Cava es la de Madres de Plaza de Mayo. Y es el único lugar donde hoy se enseñan varias carreras universitarias desde una perspectiva de derechos humanos, que no me parece, digamos, algo como para dejarlo pasar. Digamos, claridad de Eve, ¿no? La meridiana realmente, ¿no? De que el bastión está ahí. Sí, y en el momento en que lo creo, o sea, el 2000 se estaba cayendo el país a pedazos y estas mujeres, a estas locas, como decía Galeano, no se les ocurrió mejor idea de crear esta estructura, ¿no? Que en su primer momento era todo muy a pulmón, bueno, hoy también es bastante a pulmón, pero bueno, se buscó grandes, digamos, docentes que tienen una actitud militante, digamos, por los derechos humanos, y en ese sentido de militancia es que empezaron a dar clases dentro de esta Universidad Popular, que no daba títulos, no daba ningún más allá de un certificado firmado no tenía, digamos, otro aval más que tampoco es poco, ¿no? Que la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que hoy está dando títulos oficiales y que probablemente la semana que viene se ha tratado estos proyectos de creación de estas 5 universidades en el Senado, y si en el Senado son aprobadas, habrá nuevas 5 universidades en el país. Bueno, y esto en momentos en que tampoco me parece que hay que dejarlo pasar, en que precisamente, ¿no?, la educación pública, la educación gratuita, la educación de calidad está como siendo cuestionada, por lo menos desde un espacio político que no es cualquier espacio político, porque tiene 1/3 de los votantes de nuestro país, que está diciendo, bueno, que va a cerrar el Ministerio de Educación, que va a eliminar todo lo que sea la educación pública, que va a dar vales, ¿no?, digamos,
con esos vales, cambiarlos por educación, con un sentido empresarial de la educación, ¿no? Como que compramos materias, compramos a un docente. Ni que estuviéramos en la época de la forestal, a donde te daban las moneditas que valen por un paquete de yerba, ¿no? Sí, es terrible. Y pensarlo más porque capaz que eso, por la cantidad, por la densidad de alumnos, puede funcionar en las grandes ciudades como Cava, como Córdoba. Entonces, digamos, tenemos donde hay escuelas donde hay cientos o miles quizás de alumnos, pero pensemos en nuestra Catamarca, en nuestra realidad, donde tenemos muchas escuelas que están en el interior y que están en el interior del interior, esto que en algún momento se llamaban escuelas rurales, donde hay quizás 3 alumnos, 5 alumnos, que ni siquiera hay una ciudad, está la escuela como centro, pero los chicos en general están una semana en esa escuela que tiene una infraestructura muy elemental, digamos, pero que permite que los chicos lleguen a la escuela, duermen durante toda la semana, ahí comen, ahí cenan, desarrollan toda su vida y recién vuelven los fines de semana a sus hogares, que está, digamos, pasando la loma, y ese pasando la loma son 5 horas o 3 horas a caballo o al lomo de mula. Entonces, digamos, ¿qué va a pasar con esas escuelas? ¿Cómo lo va a sostener con los vouchers de 3 o de 5 chicos o chicas de acá? O sea, estamos condenando a esos argentinos o a esos catamarqueños a la ignorancia. No hay otra forma, digamos, por lo menos yo, de decirlo. Así que, bueno, ojalá esta próxima semana o cuando antes sea, esto pueda ser aprobado, y ojalá esta idea de privatizar la educación sea una mala parte de nuestra historia y no suceda nunca. Ha sido una semana de buenas noticias para mí. Y me encantaría estar una vez en un balcón. Te juro, cumpliría el sueño de estar en un balcón ahí cuando se aprueban leyes tan esperadas, ¿no? Por el pueblo argentino en su conjunto, y cuando esas demandas se ven ahí cristalizadas con el voto, bueno, seguimos teniendo la esperanza de que vamos a tener representantes que van a defender nuestros derechos de trabajadores, ciudadanos y de jubilados. También, ¿no? Sí, totalmente. De la sociedad en su conjunto, y no que volvamos a las FJP con estos candidatos libertarios. Hasta aquí llegamos, ¿sí? Bueno, casi siendo las 5 de la tarde hoy. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Adiós. Chao. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, que se va la vida, a la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, que se va la vida, la cultura se queda aquí. A ver. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida
prohibida o sepultada, a que venga el Señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, pues la cultura se queda aquí. A ver. Una radio para pensar el desorden. www.cacanfm.com